Alejandro contemplaba el brillante paisaje urbano desde el balcón de su ático, la fresca brisa nocturna acariciando su rostro. Las luces de la ciudad centelleaban como 1.000.000 de estrellas caídas, cada una un testimonio de los sueños y ambiciones de incontables almas. A los 35 años, era un titán de la industria, un hombre hecho a sí mismo cuyo nombre se había convertido en sinónimo de éxito. Su viaje desde humildes comienzos hasta la cima del mundo empresarial era extraordinario. Sus decisiones moldeaban el panorama financiero, influyendo en los mercados y las economías. Cada movimiento que hacía era observado, analizado y a menudo emulado por aquellos que aspiraban a seguir sus pasos. Su vida era un tapiz tejido con hilos de ambición y logros, un testimonio de su inquebrantable impulso y su incesante búsqueda de la excelencia. Tenía todo lo que podía desear: riqueza, poder y una vida de lujo que la mayoría solo podía soñar. Su ático era un santuario de opulencia, lleno de las mejores cosas que el dinero podía comprar. Sin embargo, bajo la pulida apariencia de éxito, un vacío persistente lo corroía. A pesar de sus logros, había un hueco que ninguna cantidad de dinero o elogios podía llenar. Los días de Alejandro eran un torbellino de reuniones de alto nivel, decisiones estratégicas y la búsqueda incesante de metas más altas. Disfrutaba de la adrenalina del mundo empresarial, la emoción embriagadora de cerrar tratos millonarios. Pero cuando las luces de la ciudad se atenuaban y se encontraba solo en el cavernoso silencio de su ático, una profunda sensación de soledad lo inundaba. Era una soledad que ni siquiera su círculo social cuidadosamente seleccionado, lleno de ambiciosos miembros de la alta sociedad y figuras influyentes, podía penetrar. A menudo se preguntaba si este era el precio del éxito. ¿Valía la pena la incesante búsqueda de sus sueños por el aislamiento que conllevaba? Las preguntas persistían en su mente, sin respuesta, mientras miraba la ciudad que nunca dormía. La vida de Alejandro era una paradoja. Por un lado, estaba rodeado de gente, constantemente en el centro de atención. Cada uno de sus movimientos era analizado y celebrado. Por otro lado, sentía una abrumadora sensación de soledad, una desconexión del mismo mundo que él había ayudado a formar. Cuanto más lograba, más se daba cuenta de que el éxito venía con sus propios desafíos. Cuanto más alto subía, más solo se sentía. El peso de sus responsabilidades y las expectativas de quienes lo rodeaban a menudo se sentían como una carga insuperable. Había construido un imperio, ¿pero a qué precio? La pregunta lo atormentaba mientras navegaba por las complejidades de su vida, buscando respuestas en los momentos de tranquilidad entre el caos. Alejandro sabía que tenía que encontrar un equilibrio, una forma de reconciliar sus ambiciones con su necesidad de una conexión humana genuina. Era un viaje que apenas comenzaba a comprender, un nuevo desafío que le esperaba. Mientras estaba de pie en su balcón, mirando la ciudad que tanto le había dado, hizo una promesa silenciosa. Encontraría la manera de llenar el vacío, de cerrar la brecha entre su éxito y su alma. El viaje que tenía por delante era incierto, pero Alejandro no era ajeno a los desafíos. Con determinación en su corazón y un nuevo sentido de propósito, estaba listo para enfrentar lo que le deparara el futuro. Era hora de redefinir lo que el éxito significaba para él, de encontrar un significado más profundo más allá de los elogios y la riqueza. Alejandro estaba listo para embarcarse en este nuevo capítulo de su vida, uno que prometía no solo éxito, sino también plenitud. Y así, con las luces de la ciudad centelleando abajo y la vasta extensión del cielo nocturno arriba, Alejandro dio su primer paso hacia un futuro donde el éxito y la felicidad pudieran coexistir. Alejandro siempre supo que era adoptado. Atesoraba el recuerdo de sus padres adoptivos, su amor, un cálido abrazo en su infancia. Le habían dado todo, nutrido sus ambiciones e inculcado los valores del trabajo duro y la determinación que lo habían impulsado a la cima del éxito. Sin embargo, había una parte de él, un aspecto fundamental de su identidad, que permanecía envuelto en misterio. La idea de sus padres biológicos, las circunstancias que rodearon su adopción, persistían en el borde de su conciencia como un sueño medio olvidado. Nunca los había buscado activamente. Su ambición implacable le dejaba poco espacio para tales búsquedas introspectivas. Pero en el fondo, anhelaba una conexión, una pieza faltante del rompecabezas que era su vida. Anhelaba el sentimiento de pertenencia que proviene de conocer las propias raíces, la reconfortante familiaridad de la sangre compartida. Doña Clara, su ama de llaves, había sido una constante en su vida durante los últimos 15 años. Era más que una simple ama de llaves. Era una guardiana silenciosa de su hogar, una figura que lo había visto a través de los altibajos de su vida. Una mujer de fuerza tranquila y lealtad inquebrantable, Doña Clara tenía una presencia que era a la vez imponente y reconfortante. Sus ojos, aunque bondadosos, poseían una profundidad de experiencia y sabiduría que decía mucho sin pronunciar una sola palabra. Se movía por su ático con un aire de serena eficiencia,
cada uno de sus movimientos deliberado y preciso. Era como si tuviera una comprensión innata del espacio, sabiendo exactamente qué debía hacerse y cuándo. Su presencia era una fuente de consuelo, un recordatorio de hogar en medio de la fría grandeza de su entorno. El lujoso ambiente de su ático a menudo se sentía impersonal, pero el toque de doña Clara aportaba calidez y familiaridad. Él sabía poco sobre su vida personal, un misterio que solo aumentaba su aura enigmática. Sus interacciones se limitaban a las tareas mundanas de la gestión de su hogar. Sin embargo, había un entendimiento tácito entre ellos. Sus conversaciones eran breves, a menudo limitadas a discusiones sobre las tareas del día o la lista de la compra. A pesar de esto, sentía un profundo respeto y admiración por ella. Sin embargo, sentía una inexplicable sensación de tranquilidad en su presencia. Era como si su propio ser exudara una energía tranquilizadora que impregnaba toda la casa. Era una mujer de pocas palabras, su rostro curtido por los años, grabado con la sabiduría de una vida bien vivida. Cada arruga contaba una historia, cada línea un testimonio de los años de duro trabajo y dedicación. Sus manos, endurecidas por años de trabajo duro, se movían con una gracia que desmentía su edad mientras preparaba sus comidas. El cuidado y la atención que ponía en su cocina eran evidentes en cada plato que preparaba. Su cocina era una sinfonía de aromas que llenaba su hogar de calidez. El olor a pan recién horneado, el rico aroma de los guisos a fuego lento, todo se combinaba para crear una atmósfera de confort y seguridad. Su presencia era una constante reconfortante en su vida, un bálsamo calmante para el ritmo frenético de su mundo. En una vida llena de caos e incertidumbre, ella era el ancla firme que lo mantenía con los pies en la tierra. A menudo se encontraba buscándola, no para conversar, sino simplemente para estar cerca de ella. Su tranquila presencia tenía una forma de calmar su mente inquieta, proporcionando una sensación de paz en medio de la confusión. Se había acostumbrado a su silenciosa presencia, el suave tintineo de los platos, el suave tarareo mientras realizaba sus tareas. Esos sonidos se habían convertido en la música de fondo de su vida, una melodía relajante que había llegado a apreciar. El suave tarareo mientras realizaba sus tareas era un recordatorio constante de su presencia, una suave certeza de que ella siempre estaba allí, cuidando de todo en silencio. A su manera discreta, doña Clara se había convertido en una parte indispensable de su vida. Una noche, mientras Alejandro trabajaba hasta tarde, escuchó un sollozo ahogado proveniente de la cocina. Preocupado, se acercó al sonido, sus pasos silenciosos sobre el suelo de mármol. Al asomarse por la puerta, vio a doña Clara encorvada sobre la mesa de la cocina, sus frágiles hombros temblando con sollozos silenciosos. En sus manos, agarraba un pequeño marco de plata deslustrado. Una sola fotografía se asomaba por debajo de sus dedos temblorosos. La curiosidad y la preocupación luchaban dentro de él. Era raro que doña Clara perdiera la compostura de esa manera. Siempre la había visto como un pilar de fuerza, su comportamiento tranquilo e inquebrantable, incluso frente a su exigente horario. Vacilante, Alejandro entró en la cocina. El sonido de sus pasos sobresaltó a doña Clara, quien rápidamente se secó las lágrimas, girándose para mirarlo con sorpresa y un destello de algo más en sus ojos, algo parecido al miedo. Doña Clara, comenzó él con la voz llena de preocupación. ¿Está todo bien? ¿Qué ocurre? Por un momento pareció dudar en hablar, apretando los dedos alrededor del marco de plata. Entonces, respirando hondo, se recompuso. Su voz era apenas un susurro. No es nada, señor Alejandro, solo una vieja fotografía. Me trae recuerdos. Intrigado, Alejandro insistió. ¿Puedo verla?, preguntó con suavidad, su mirada fija en el marco de plata que doña Clara sujetaba con tanta fuerza. Sintió una extraña atracción hacia la fotografía, un impulso inexplicable de ver qué se ocultaba dentro de sus bordes deslustrados. Doña Clara le entregó el marco a regañadientes. La fotografía estaba descolorida por el tiempo, los bordes desgastados por los años de manipulación. Mostraba a un bebé recién nacido, envuelto en una simple manta de algodón. Pero fue la inscripción grabada en la parte posterior del marco lo que hizo que Alejandro contuviera la respiración. Allí, en elegante letra cursiva, estaban las palabras: Alejandro, nacido el 12 de agosto de 1990. Su fecha de nacimiento, su nombre. Una ola de mareo lo invadió mientras miraba la inscripción. Cada letra grabada en su mente. El mundo a su alrededor parecía inclinarse. El entorno familiar de su cocina de repente extraño y desconocido. La inscripción era un susurro del pasado, un vínculo tangible con una vida que nunca había conocido. La mirada de Alejandro se dirigió a doña Clara. Su mente un torbellino de preguntas. «Doña Clara, ¿por qué tiene esto?», preguntó. Su voz apenas un susurro. La pregunta flotaba en el aire, palabras no dichas resonando entre ellos. Su corazón latía con fuerza en su pecho, un redoble de anticipación y temor.
El rostro de doña Clara había palidecido, sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la mirada de Alejandro. Alejandro, comenzó, con la voz cargada de emoción. Hay algo que debo decirte, algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Sus ojos, normalmente tan llenos de calidez, estaban nublados por una profunda tristeza, el peso de verdades no contadas. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de revelaciones no dichas. 1.000.000 de pensamientos corrían por la mente de Alejandro, cada uno más improbable que el anterior. ¿Podría doña Clara, su ama de llaves, la mujer que había sido una presencia silenciosa en su vida durante tanto tiempo, tener la llave de su pasado? Alejandro se quedó paralizado, con el marco plateado aún agarrado en su mano, su mente dando vueltas por las implicaciones de lo que acababa de ver y oír. La habitación parecía cerrarse a su alrededor, el aire denso con el peso de la revelación. Su corazón latía con fuerza en su pecho, cada latido haciéndose eco de los tumultuosos pensamientos que corrían por su mente. ¿Cómo podía ser esto cierto? ¿Cómo nunca lo había sabido? La fotografía había destrozado su comprensión de su propia historia, dejándolo a la deriva en un mar de incertidumbre. La inscripción en la parte posterior de la fotografía, las crípticas palabras de doña Clara, la mirada de miedo y tristeza en sus ojos. Todo apuntaba a una verdad demasiado increíble para comprender. Las palabras parecían saltar de la página, cada letra una daga en su corazón. A mi querido Alejandro, que algún día puedas entender. ¿Qué se suponía que debía entender? El miedo en los ojos de doña Clara era inconfundible, un reflejo del terror que ahora se apoderaba de su propio corazón. Miró a doña Clara, sus rasgos familiares ahora imbuidos de un nuevo significado. Cada arruga, cada línea en su rostro parecía contar una historia que nunca había escuchado. Sus ojos, antes una fuente de consuelo y sabiduría, ahora guardaban secretos que amenazaban con desentrañar todo lo que creía saber. La gravedad del momento era casi demasiado para soportar. Las líneas en su rostro, antes un testimonio de una vida de duro trabajo, ahora parecían grabadas con el peso de un secreto largamente guardado. Cada pliegue era un capítulo en una historia de sacrificio y verdades ocultas. Alejandro sintió una punzada de culpa por no haberse dado cuenta antes, por no haber hecho las preguntas que ahora parecían tan cruciales. La calidez en sus ojos, generalmente tan reconfortante, ahora estaba teñida de una profunda tristeza. Era como si la tristeza de años pasados finalmente hubiera salido a la superficie, exigiendo ser reconocida. A Alejandro le dolía el corazón por ella, por la carga que había llevado sola durante tanto tiempo. Quería tenderle la mano, ofrecerle algún tipo de consuelo, pero estaba paralizado por su propia confusión y miedo. ¿Qué pasa, doña Clara? Finalmente logró preguntar, con la voz ronca por la emoción. Las palabras se sentían inadecuadas, un mero susurro frente a la tormenta que rugía dentro de él. Necesitaba saber, necesitaba comprender el alcance total de lo que se le había ocultado. Sus ojos buscaron los de ella suplicando la verdad. ¿Qué intenta decirme? Necesitaba respuestas, pero una parte de él estaba aterrorizada por lo que podría descubrir. El miedo a lo desconocido lo carcomía, una fuerza implacable que amenazaba con consumirlo. Sin embargo, sabía que no podía dar marcha atrás. La verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino a seguir. Si estuvieras en el lugar de Alejandro, ¿qué harías después de ver la foto? ¿Tendrías el coraje de afrontar la verdad, de desentrañar los misterios de tu pasado? ¿O te alejarías, eligiendo la comodidad de la ignorancia sobre el dolor de la revelación? La encrucijada de la emoción es un lugar que todos debemos visitar en algún momento de nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué camino? Con sus ojos llenos de tristeza y una mueca que apenas podía considerarse una sonrisa, lo perseguía en sueños y en vigilia. Era idéntico a él. La misma nariz aguileña, la misma forma de los ojos, incluso la misma manera de fruncir el ceño al sonreír. Desde que encontré la foto escondida entre las cosas de mi abuela, un torbellino de emociones me embargaba. ¿Quién era esa mujer y qué conexión tenía con él? La única persona que podía tener la respuesta era doña Clara, la vieja amiga de su abuela, que ahora vivía sola en su vieja casa de campo. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Alejandro se dirigió a la casa de doña Clara. Cada kilómetro que recorría lo acercaba a una verdad que presentía cambiaría su vida para siempre. La incertidumbre lo carcomía por dentro, pero estaba decidido a obtener respuestas. Al llegar a la casa, una construcción antigua con paredes desgastadas y un jardín que alguna vez fue glorioso, respiré hondo y llamé a la puerta. Doña Clara, con su andar lento y su mirada cansada, lo recibió con una sonrisa tenue. «Alejandro, hijo, qué alegría verte», dijo con voz débil, haciéndolo pasar. La casa olía a jazmines y a recuerdos.
Alejandro se sentó en el mismo sillón donde solía escuchar las historias de su abuela. El ambiente se sentía denso, cargado de secretos no revelados. Sacó la foto del bolsillo y se la entregó a doña Clara. La encontré entre las cosas de mi abuela. ¿La reconoce? Doña Clara tomó la foto con manos temblorosas. Sus ojos se posaron en la imagen y un profundo suspiro escapó de sus labios. Por un instante, pareció que la anciana iba a desmayarse. Su rostro, surcado por las arrugas del tiempo, se tornó pálido y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Se encuentra bien, doña Clara? Preguntó con genuina preocupación. La anciana asintió lentamente, sin apartar la vista de la foto. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Alejandro, tenemos que hablar. Su tono grave heló la sangre de Alejandro. Sintió un nudo en el estómago. Sabía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría su vida para siempre. La mirada de doña Clara se encontró con la suya, y en ese instante, el joven supo que la verdad estaba a punto de ser revelada. Esa mujer de la foto, soy yo, Alejandro, y el bebé que cargo en mis brazos, eres tú. Las palabras cayeron como una bomba en la silenciosa habitación. Alejandro se quedó petrificado. Su mundo se detuvo. Todo lo que creía saber, todo lo que consideraba seguro se desvaneció en un instante. La mujer a la que conocía desde niño, la amiga de su abuela, era su madre. Su mente luchaba por procesar aquella información que lo golpeaba con la fuerza de un huracán. Doña Clara, con lágrimas rodando por sus mejillas, le contó una historia que jamás imaginó escuchar. Una historia de amor prohibido, de un secreto guardado por años, de una decisión desgarradora. Tu padre era un hombre bueno, Alejandro, pero nuestro amor era imposible. Él estaba casado, tenía otra familia. Doña Clara le habló de un romance furtivo, de encuentros clandestinos, de promesas susurradas al oído, un amor condenado desde el principio. Le habló de su embarazo, del miedo y la presión social, de la decisión de ocultarle la verdad al mundo. Alejandro escuchaba en silencio, con el corazón hecho pedazos. Comprendió que su madre había cargado con un peso enorme durante todos estos años. Cuando naciste, tomé la decisión más difícil de mi vida. Te entregué a tu abuela, mi hermana. No podía ofrecerte el futuro que merecías, pero ella sí. Te observé crecer de lejos, celebrando tus triunfos en silencio, sufriendo tus penas en la distancia. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Alejandro se quedó sin palabras. La revelación de doña Clara lo había dejado en un estado de shock absoluto. No podía comprender cómo una historia tan impactante había permanecido oculta durante tantos años. La rabia, la confusión, el dolor, se arremolinaban en su interior como un torbellino. Miró a doña Clara, a su madre, con una mezcla de reproche y compasión. Tenía miedo, Alejandro, miedo de tu reacción. La vida de Alejandro dio un vuelco. Descubrió una verdad que lo sacudió hasta lo más profundo. Su madre, Clara, no lo había abandonado. Ella siempre lo amó. La culpa que cargaba durante años se desvaneció, dejando un vacío aún más grande. ¿Por qué la vida los separó? ¿Por qué nunca buscó contactarlo? Las preguntas lo atormentaban. Días se convirtieron en noches eternas. Alejandro luchaba contra un torbellino de emociones. Ira, confusión, dolor y una pizca de esperanza se arremolinaban en su interior. Recordaba la frialdad de la mansión, la distancia de los empleados, la ausencia de su madre. ¿Acaso todo había sido una mentira? Necesitaba respuestas. Decidió escarbar en el pasado, encontrar la verdad que se escondía tras años de silencio. En el ático polvoriento de la mansión, Alejandro descubrió un viejo baúl. El aire estaba cargado de polvo y recuerdos olvidados, y cada rincón del ático parecía susurrar historias del pasado. En su interior, un tesoro invaluable,
cartas de Clara. Eran cartas que nunca habían visto la luz del día, guardadas celosamente durante años. Con manos temblorosas, abrió una a una las cartas llenas de palabras nunca enviadas, palabras llenas de amor y dolor. Clara nunca lo olvidó. Cada carta era un testimonio de un amor profundo y una separación forzada. Explicaba cómo circunstancias fuera de su control la alejaron de él. Clara detallaba los sacrificios que tuvo que hacer, las decisiones difíciles que la vida le impuso. Cada línea era una puñalada en el corazón de Alejandro, pero también un bálsamo para sus heridas. Sentía el dolor de Clara, pero también su amor inquebrantable. Comprendió la profundidad del sacrificio de su madre. Cada palabra escrita era un reflejo de su lucha y su amor. Ella lo había protegido desde la sombra. Aunque nunca estuvo presente físicamente, su amor y sacrificio siempre estuvieron allí, guiándolo y protegiéndolo. Alejandro decidió actuar. Organizó una cena en la mansión, la misma donde creció rodeado de lujo y soledad. Invitó a Clara. No sabía cuál sería su reacción, si accedería a verlo después de tantos años. La incertidumbre lo carcomía, pero una llama de esperanza se encendió en su interior. Esta vez, no serían empleados quienes servirían la mesa, sino él mismo. Quería que Clara sintiera su amor, su perdón, en cada detalle. Clara llegó a la mansión con el corazón en un puño. La casa, con su fachada imponente y sus ventanas antiguas, parecía más grande y más intimidante que nunca. Cada paso que daba hacia la puerta principal resonaba en su mente, como si el eco de sus propios miedos la acompañara. Al llegar al umbral, se detuvo un momento, respiró hondo y, con una mano temblorosa, giró la manija de la puerta. La nostalgia la golpeó al cruzar el umbral. Los recuerdos de su infancia y juventud la envolvieron como una manta cálida, pero también pesada. Las risas, las lágrimas, los momentos de felicidad y los de dolor, todo estaba allí, impregnado en las paredes de esa casa. Caminó lentamente por el gran vestíbulo, sus ojos recorriendo cada rincón, cada detalle que le traía a la memoria a su hijo. Cada rincón guardaba un recuerdo de su hijo. Las fotos enmarcadas en la pared mostraban su crecimiento, desde un niño pequeño hasta un joven adulto. Clara pasó sus dedos suavemente sobre los marcos, como si al tocarlos pudiera revivir esos momentos. Los juguetes y objetos de su infancia aún estaban allí, cuidadosamente colocados en estantes y mesas, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando entró al comedor y vio a Alejandro esperándola, su corazón dio un vuelco. No esperaba verlo allí, sentado a la mesa, con una expresión que mezclaba esperanza y tristeza. Las palabras se ahogaron en su garganta. Quería decir tantas cosas, pero no encontraba la manera de empezar. La emoción la embargaba, y solo pudo quedarse allí, mirándolo, con los ojos llenos de lágrimas. Él no la recibió con reproches, sino con una mirada cálida y una sencilla frase: «Mamá, te estaba esperando». Sus palabras, tan simples y a la vez tan profundas, rompieron la barrera de silencio que se había formado entre ellos. La cena transcurrió en un silencio cargado de emociones. Cada bocado, cada sorbo, estaba lleno de significado. No necesitaban palabras para entenderse. El silencio hablaba por ellos. Alejandro le contó sobre las cartas, sobre su lucha interna. Le habló de los momentos difíciles, de las noches en vela, de las dudas y los miedos que lo habían atormentado. Clara lo escuchaba con lágrimas en los ojos. Cada palabra de su hijo era como un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Sentía el dolor de no haber estado allí para él, pero también la esperanza de que aún podían sanar juntos. Finalmente, él pronunció las palabras que liberaron sus corazones. «Te perdono, mamá». Esas palabras, tan esperadas y tan temidas, fueron el inicio de una nueva etapa para ambos. La verdad en la mesa no solo era sobre el pasado, sino también sobre el futuro que podían construir juntos. Un sollozo escapó de los labios de Clara. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de su llanto. Cada lágrima que caía parecía llevarse un pedazo de su dolor acumulado a lo largo de los años. Clara había guardado esos sentimientos dentro de ella durante tanto tiempo, que ahora, al dejarlos salir, se sentía como si estuviera liberándose de una pesada carga. Se puso de pie y abrazó a Alejandro con la fuerza que solo una madre puede tener. Alejandro, sorprendido al principio,
Pronto correspondió el abrazo con igual intensidad. Era un momento que ambos habían anhelado, aunque nunca lo habían admitido. La distancia emocional que los había separado durante años se desvaneció en ese instante. Las lágrimas corrían por sus mejillas, lavando años de dolor y culpa. Cada lágrima era un testimonio de las noches sin dormir, de los días llenos de remordimientos y de las palabras no dichas. Clara sentía que, con cada lágrima, se acercaba más a la paz que tanto había buscado. En ese abrazo, madre e hijo se reencontraron, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Era como si el tiempo se hubiera detenido y les hubiera dado una segunda oportunidad para sanar sus heridas. El abrazo se prolongó, y en ese momento, ambos supieron que estaban en el camino hacia la reconciliación. Los empleados de la mansión, testigos silenciosos de la escena, no pudieron contener la emoción. Habían visto a Clara y Alejandro distantes durante tanto tiempo que este momento de unión les tocó profundamente. Algunos de ellos también dejaron escapar lágrimas, conmovidos por la sinceridad del momento. La frialdad que siempre había reinado entre esas paredes se desvaneció, reemplazada por un calor humano que emanaba del corazón de Alejandro y Clara. La mansión, que antes parecía un lugar de tristeza y soledad, ahora se llenaba de una nueva energía. Era el comienzo de una nueva etapa, una en la que el amor y la comprensión prevalecerían sobre el dolor y el resentimiento. Corazones completos. Los días en la mansión se tiñeron de alegría. Clara, con el corazón rebosante de felicidad, se dedicó a cuidar de Alejandro y a llenar el vacío que había dejado su ausencia. Alejandro, por fin, pudo dormir tranquilo, sabiendo que su madre estaba a su lado. La vida le había dado una segunda oportunidad y estaba decidido a aprovecharla al máximo. La paz interior que tanto anhelaba por fin llenaba su ser. El poder del perdón. La historia de Alejandro y Clara nos enseña que el perdón tiene el poder de sanar las heridas más profundas. A veces, el camino hacia la felicidad pasa por comprender las decisiones del pasado y dejar ir el rencor. El perdón no solo libera al que lo recibe, sino también al que lo otorga. ¿Y tú qué harías? Si te encontraras en la piel de Alejandro, ¿serías capaz de perdonar a tu madre? ¿Podrías dejar atrás el dolor y la decepción para reconstruir un lazo tan fuerte como el amor familiar? La decisión está en tus manos.